mar para nuestro campo. No se lo vamos a prestar. Se lo podemos prestar a los historiadores, pero por un rato nada más. Bueno, Si hablábamos de Galeano y el periodismo, creo que el tema haitiano fue una de las preocupaciones principales que tuvo Eduardo como periodista y que la mantuvo hasta durante toda su vida, ¿no? Creo que algunas de las zonas del mundo que le preocuparon y que motivaron sus textos, bueno, Haití, el Sáhara, Palestina, son como las constantes en la obra y la trayectoria de Eduardo. Nosotros cuando pensamos en Galeano como periodista, creo que una de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta o que recordar es su gran precocidad. O sea, Eduardo tenía 19 años cuando ya estaba despollando en el periodismo uruguayo en un principio y luego con esa proyección latinoamericana que todos le conocemos. Eduardo, obviamente desde las páginas de Marcha, donde con 20 años fue jefe de redacción, con todo lo que implica ser la cabeza periodística en el semana a semana de un periódico como Marcha, de la potencia que tuvo latinoamericana, lo cual habla también de la puntería y del ojo que tenía Quijano para armar su equipo, cuando nadie le había contado que ese joven de 20 años iba a ser lo que luego fue. No nos podemos olvidar tampoco de la trayectoria de Eduardo en Época, un diario que en cierta medida fue como el gran punto de referencia sobre el periodismo independiente de izquierda, esa suerte de aparente oxímoron y que en realidad es una de las marcas de fábrica del buen periodismo uruguayo. Se ha hablado de los orígenes de Eduardo en El Sol, y bueno, esos orígenes de Eduardo cuando él firmaba Hughes, hablan de un Galeano que además de la palabra utilizaba con maestría el trazo y las artes visuales. Él era un gran caricaturista, luego fue un gran diseñador, diagramador. Muchas veces hemos hablado con Pedro Daniel lo que fue la etapa de Galeano como cabeza gráfica de la División de Publicaciones de la Universidad de la República. Es decir, hay una mirada, un abordaje completo de Eduardo con respecto a los fenómenos que él comunicaba. Y sobre todo, lo que fue para los periodistas del Río de la Plata, ese gran punto de referencia de la revista Crisis en los años 70 en Argentina, 40 números que son casi como una cifra bíblica, ¿no? 40 números que construyeron una revista que fue el punto de referencia del periodismo narrativo. Luego, una vez que vuelve la democracia a Uruguay, que Eduardo regresa con esos 3 tomos de Memoria del Fuego terminados y se inserta en la vida uruguaya, su participación como fundador del semanario Brecha, que, bueno, podemos decir heredero de Marcha, pero un heredero que también supo rápidamente generar su propio camino, su propia identidad y construir ese otro hito en el periodismo uruguayo que por suerte todavía sigue acompañándonos semana a semana. Fue en Brecha donde yo tuve la suerte de compartir algunos momentos con Eduardo. Eduardo ya estaba en ese momento como parte del consejo asesor, con todo el prestigio, ahí sí ya de ser Galeano, ya una de las principales figuras de la cultura y de la intelectualidad latinoamericana. Y Eduardo tuvo 2 características en ese vínculo con Brecha desde ese lugar. En primer lugar en primer término, nunca se paró desde ese lugar. O sea, Eduardo siempre en el contacto diario y cotidiano con quienes éramos unos bisoños principiantes, se paró como un igual. Lo cual en última instancia no es una cosa diferente de lo que todos los periodistas hacen en una redacción. Es algo totalmente normal y habitual
para un periodista, pero no es tan evidente para un gran nombre de la intelectualidad latinoamericana. Y la segunda cosa que para mí caracterizó esa etapa de Eduardo ya desde el Consejo Asesor de Brecha fue que jamás tomó el teléfono para querer incidir o imponer algo en la línea editorial del semanario. Lo cual habla todavía mejor, ¿no?, de lo que era su don de gente. Pero él tenía la capacidad de ejercer un magisterio desde su obra, desde su ejemplo. Nosotros en Brecha muchas veces nos olvidábamos que había aparecido un nuevo libro de Eduardo. Por supuesto, jamás él preguntaba por qué no había salido una crítica o un comentario sobre uno de sus libros. Y ahí salíamos a las corridas a hacerle una entrevista para tratar de cubrir de alguna manera el olvido imperdonable de que hacía 2 meses que estaba Los hijos de los días en las librerías uruguayas y que nosotros en Brecha lo habíamos olímpicamente ignorado. Y cada vez que volvíamos a los textos de Eduardo, sobre todo a los primeros, sobre todo aquellos que él había escrito cuando todavía estaba ejerciendo el oficio con los pies en el barro, aprendíamos muchísimo. Leer, por ejemplo, la entrevista que Eduardo le hace a Pelé cuando los dos tienen 23 años, es uno de los textos fundacionales del periodismo narrativo latinoamericano. O sea, porque ahí está todo, ahí está el uso de las herramientas de la literatura para tratar lo cotidiano, ahí está la contaminación de los temas. O sea, hoy hacer periodismo, digamos, de altura, tocando temas como el deporte, ya no es nuevo. Pero en aquella época, entrevistar a Pelé para un periodista que se suponía que tenía que hablar sobre los grandes temas de la explotación del hombre sobre el hombre, era una gran innovación. Y lo hizo de una manera estupenda. Creo que es, sin temor a equivocarme, uno de los 3 o 4 grandes textos que dio el periodismo uruguayo sobre fútbol. Un periodismo uruguayo que no ha sido demasiado prolífico en grandes textos sobre el deporte que nos apasiona. Luego las investigaciones que hizo Eduardo sobre los mineros en Bolivia, sobre los terratenientes en Paraguay. Ahí está el germen de lo que después él va a usar en su obra literaria, en la cual él siempre decía que no se encasillaba en un género. Él decía, bueno, cuando le preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que hace Galeano? ¿Hace narrativa? ¿Hace poesía? ¿Hace ensayo? Dice, bueno, no, yo hago todo eso y nada de eso a la vez. Por eso también lo que decía Gabriel, ¿no? O sea, las dificultades de la academia para aproximarse a Galeano. Y en realidad, el primer gran tema, la primera gran frontera que Eduardo cruzó fue la frontera entre el periodismo y la literatura. Entonces, él lo que hacía durante toda su trayectoria literaria era periodismo. Y lo que él hacía durante toda su trayectoria periodística era literatura. Era esa gran contaminación que él después usó en una palabra, con el perdón de todos, yo como se lo dije, lo puedo decir acá, a mí me parecía espantosa, que era sentipensante. O sea, yo decía, Eduardo, pero ¿qué es eso de sentipensante? Y él decía, no, pero los indios del Caribe colombiano. Después yo le preguntaba a unos colegas periodistas colombianos, pero ¿de verdad lo decían? Sí, no sé, capaz que sí, si Eduardo lo dice, lo deben de haber dicho. Pero a él le gustaba mucho esa cosa de evitar los divorcios entre el cuerpo y el alma, la razón y el corazón, el sentimiento y el pensamiento, entre el periodismo y la literatura, ¿no? O sea, esa gran capacidad para trascender fronteras, creo que es una de las grandes enseñanzas de Eduardo, además de que escribía de una manera estupenda. O sea, yo creo que todos los que trabajamos con la palabra morimos de insana envidia al leer a Eduardo, con su capacidad enorme de hacer
esas viñetas que después todos hemos intentado alguna vez, nunca lo hemos logrado, de lograr sintetizar en, bueno, lo que ahora Mariana está leyendo, pero lo que todos podemos leer en sus libros, sintetizar en media página cosas que los que no sabemos escribir lo hacemos en 5 páginas, ¿no? O sea, y nos parece que abundamos y que decimos cosas que nunca podemos tachar ni cortar porque son importantísimas. Y Eduardo lo hacía en 3 líneas y lo hacía con un impacto impresionante. Y lo último, para terminar el vínculo de Eduardo con el periodismo, está acá en las paredes del Brasilero, ¿no? En alguno de los cuadros, de los muchos cuadros que hay de Eduardo en estas paredes, hay uno que está mostrando un ejemplar de la Garganta Poderosa. Y ahí, si Quijano había tenido una gran puntería para ver a ese joven Eduardo Galeano como el futuro periodista que luego fue, Eduardo tuvo una enorme puntería en identificar a la Garganta Poderosa, ese medio villero argentino, como un gran medio de comunicación. Y él fue, capaz que Pedro Daniel me puede corregir, pero creo que fue el último texto periodístico, o uno de los 3 últimos que hizo Eduardo de puño y letra, fue un texto para la Garganta Poderosa. Creo que ahí está todo. No solamente fue un joven periodista, sino que en la etapa final de su vida supo rodearse y, entre comillas, apoyar, una palabra que él hubiera odiado, a jóvenes periodistas de a pie como él lo fue. Así que bueno, desde el punto de vista del oficio, solamente un enorme agradecimiento para Eduardo, para su ejemplo, y una gran alegría de poder estar todos acá juntos festejando y recordando un nuevo 3 de septiembre. ...1976... Libertad. Pájaros prohibidos. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. De Didasco Pérez y Sonia Breyer, maestra, están en el Museo de la Memoria. Me los dieron ellos para que fueran expuestos en el Museo de la Memoria. Están ese dibujo que menciona Eduardo Galeano y varios otros, porque eran el diálogo que tenía Didasco con sus hijas desde la cárcel de Punta Carreta cuando estaba preso. Gracias. Muy bien, muy bien.